componente práctico de propagación y micropropagación de plantas del SEAD Neiva pertenece al grupo 32. La introducción. Bueno, se realizó un trabajo para el curso de propagación de plantas y micropropagación, donde se visitó un vivero, principalmente donde se germina el café, en la ciudad de Campo Alegre. Este vivero cuenta con alrededor de 100.000 plántulas de café, donde pues tuvimos una charla con el productor de esta semilla y está en su etapa inicial de certificación. Bueno, también se realizan 2 montajes de tomate, uno en forma sexual mediante germinación de semillas y otro que es de esquejes, que es de forma sexual, donde pues se analizan las variables de germinación y problemáticas pues, del rendimiento. Los objetivos. El objetivo general es adquirir conocimiento y habilidades para formular y dirigir programas de propagación y micropropagación de plantas para mejorar la productividad agrícola y así ayudar también a la comunidad que se dirige a este tipo de propagaciones en nuestra región. Bueno, tenemos los específicos, que fue principalmente visitar un vivero que contara con esa producción de plantas tanto sexual como asexual y también realizar un ensayo de propagación asexual y uno sexual. Bueno, en la visita al vivero presentamos los diferentes pasos que se realizan, donde primeramente se encontró que utilizan semillas certificadas, en este caso semilla de comité de cafeteros, o semilla seleccionada y escogida que sea de calidad. Se hace también en las camas incubadoras de germinación, donde utilizan alrededor por cada cama 3 kilos, que dan un aproximado de 15.000 chapotas. Bueno, como segundo paso, la realización de las camas germinadoras para la semilla, donde primeramente se utilizan los sustratos. Ese sustrato es arena, tiene que ser desinfectada con cal, verdadero y godonel. Después hacen las camas germinadoras, donde son altas, subidas, elevadas, ¿cierto? Y estas las ponen una polisombra por encima ya después de haber sembrado la semilla. Aquí encontramos ya que la semilla germinado se encuentra en chapola y lleva más o menos 70 días. En ese lugar encontramos la desinfección de las camas, la aplicación de DAT y MERTED para fertilización de las camas de las chapolas y fertilización. Como tercer paso encontramos el embolsado. Para esto utilizan sustratos o tierras negras ya zarandeadas y desinfectadas con cal y rodonel. Posteriormente hacen lo que se considera el embolsado. Esto lo hacen en una bolsa de 4x7 que es de color negra, especialmente para café. Después del embolsado se hace el encarrilado o el acomodamiento de las bolsas, que se hacen por eras, y se le hace un tratamiento con verdadero antes de que suceda el trasplante. Después se realiza el trasplante o el enchapolado y lo hacen mediante un palito, abriendo un hueco y se inserta o se acomoda la chapola. Esta tiene que ir principalmente con una raíz de buena calidad y que no tenga deformaciones. Después del trasplante o el enchapolado, a los 2 días se hace la aplicación pues del verdadero. Como cuarto paso, encontramos en el vivero semillas germinadas ya de 2 meses de trasplante, donde se le hace una fertilización aproximadamente cada 8 días. También encontramos semilleros de 3 meses
Esos semilleros ya están listos para comercializar al productor final, que es el campesino que lo hace, que hace su siembra. Podemos decir que el vivero utiliza polisombras para las plantas, para que no sean estresadas por el sol, y tampoco para que haya afectaciones en las hojas. También encontramos que el vivero, como decíamos antes, son de plantas de café, ¿sí? Donde principalmente hay tres variedades. Bueno, en cuanto a la fertilización, lo que hacen es que la fertilización se hace a los 20 días del del trasplante, y esto lo hacen unos productos de Merted. Se aplica 2 mililitros, Rodomil 4 mililitros, Verdadero 20 mililitros, y la urea se aplica una sola vez y estaba revuelta con melaza. Es de notar que esto es para una bomba de 20 litros. Bueno, también encontramos que la aplicación del fertilizante se hace cada 8 días después del trasplante de las chapolas. Y encontramos que utilizan el fungicida sistémico, que es de amplio espectro, y pues que usan una carencia de 5 días máximo. También encontramos el Rodomil. Ese tiene una gran potencia de acción de desinfección y control de enfermedades. El vivero cuenta con tres variedades de café. La primera variedad es Catimoy, la segunda variedad es Colombia Amarillo, y la tercera es variedad Semicafé. Bueno, ya aquí después hacemos una descripción del proceso del cultivo del café, donde se realizan 6 pasos. Primero se hace la previa ubicación del sitio del lote donde se va a hacer la germinación total, todos los procesos, y se aísla ese terreno para realizar las camas y depositar las semillas y germinarlas. El segundo paso poseen a la ubicación del sitio para descargas y preparación de todos los sustratos, ¿sí?, que se van a utilizar para el embolsado. Como tercer paso, se también implementa en un lugar dentro de esta misma ubicación un acomodamiento para el encarrilado de las bolsas y el llenado también de los sustratos. Como quinto paso también hacen el enchapolado, ¿sí? Ya tienen que hacerse las bolsas preparadas, y esto también tiene un espacio específico para realizarlas. Y como último se hace la fertilización y el cuidado fitopatógeno del cultivo de germinación para posteriormente venderlas. Bueno, en cuanto al desarrollo de los ensayos, tenemos los dos tipos de propagación. En esta primera vamos a hacer el primer tipo de propagación, el A, que es propagación sexual de tomate chonta Santa Cruz, donde los materiales fueron una bandeja o cubeta reciclada para la germinación, que es una cubeta de huevos. Utilicé sustrato de tierra negra, lo tamicé. Este es un sustrato de cereza de café. La materia prima que utilicé fue el tomate Chonto Santa Cruz, y aquí evidencian el llenado de la bandeja con el sustrato y la siembra, como ven aquí, la siembra de 30 semillas de tomate Chonto Santa Cruz en la bandeja germinadora. Bueno, la germinación de la semilla 8 días después de emerger, como ven por acá hay unas semillitas ya nacidas. Se toma esta fotografía y se hace el conteo de las semillas que germinaron, y en total germinaron 11 semillas. Bueno, en cuanto al tipo de propagación B, que es de propagación asexual, se hizo en tomate cherry, en el cual se hizo mediante esquejes.
que la metodología fue la extracción de los esquejes a utilizar, se seleccionaron los esquejes y se hizo el acondicionamiento de los sustratos, en este caso especialmente frijol, se utilizó ese sustrato en una bandeja germinadora, ¿cierto? Ya después de este proceso se sembraron los esquejes. Después se procedió a un mantenimiento de riego y una aplicación de micorrizas en dosis de 3 gramos, 5 gramos y 10 gramos. Y por último, se puede evidenciar los esquejes ya prendidos después de 20 días de la siembra. Desarrollo de las preguntas indicadas del cuestionario. Bueno, la parte A, que es la propagación sexual de las semillas, nos pregunta: determine el porcentaje de germinación obtenido en la práctica. Bueno, el porcentaje de germinación es el número de plantas germinadas dividido el número de plantas sembradas, de semillas, perdón, sembradas, y este resultado se multiplica por 100. Entonces, en este caso, el número de semillas germinadas fueron 11 y el número de semillas sembradas fueron 30. Eso se dividió y me dio 0,366. Y esto lo multipliqué por 100 y me dio 36.6 y lo acerqué a un 37. Entonces, el porcentaje de germinación fue de un 37%. ¿A qué factores atribuye ese porcentaje de germinación? Bueno, en mi zona, los factores más resaltantes para esta germinación es, como es una zona alta, la temperatura baja afecta mucho en cuanto a las semillas. También la poca exposición solar que hay horas día, la demasiada incremento de lluvia no permitieron que la mayoría de las semillas pues pudieran germinar, y esto puede ser consecuencia de una aparición de algún hongo o que afectará la pudrición de las semillas. Después me pregunto: ¿qué dificultad se encontró en el desarrollo de la actividad? Bueno, en cuanto a la germinación de las semillas, como digo, muchas no germinaron por una causa, que es que las semillas duraron mucho tiempo almacenadas y perdieron la capacidad de germinación o la pureza. Otro punto fue que el sustrato tiene mucha materia orgánica y debido a la humedad pues esta mantiene muy húmeda y las semillas pues fueron no germinadas debido de pronto a alguna incidencia patógena de pudrición de la semilla. Me preguntan después: ¿cuáles consideras son las ventajas de utilizar el material sustrato escogido para la propagación sexual de las plantas en bandejas plásticas? Bueno, en esas bandejas, en mi caso yo no tenía la bandeja, realicé en la cubeta de huevos, pero la ventaja de utilizar este implemento es que asegura la germinación, ¿sí? Permite un control de riego y de fertilización adecuado. También se puede obtener la eficiencia de germinación pues, de la semilla y todas sus características antes de hacer el trasplante, ¿sí? Entonces ahí podemos hacer desinfecciones, podemos saber implementar mecanismos para saber qué tipo de calidad de semilla tenemos. Entonces es una de las ventajas a utilizar estas bandejas, y el sustrato también es una ventaja, ya que nos permite tener una germinación más fructífera debido a toda la materia orgánica que tienen esos sustratos. Entonces nos asegura una germinación más conveniente y un desarrollo de las plantas más eficiente. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios prácticos. Para esto vamos a realizar primero el ejercicio de propagación sexual, donde nos preguntan: ¿usted ha sido contratado para coordinar el establecimiento de una hectárea de especie vegetal que se seleccionó en la práctica?
Basado en el porcentaje de germinación que ha obtenido y se tiene en cuenta que se puede perder hasta el 12% de la población de las plantas en el establecimiento en campo a causa de insectos, pájaros, daños con herramientas, entre otros. Nos preguntan, ¿cuántas semillas se deben plantar en el tipo de bandejas que utilizado en práctica? Bueno, para esto primero debemos saber cuántas plantas se requieren por área entre una altura de entre 1500 a los 1800, un clima medio. Se requieren 20.800 plantas por hectárea de metro cuadrado. Y nos dicen que es una pérdida del 12%. Entonces hacemos una regla de 3 donde ponemos las 20.800 plantas que se necesitan. Esto equivale al 100% y nos dicen que la pérdida es del 12% y queremos saber entonces cuántas plantas se pierden de las 20.800 que se requieren. Entonces hacemos una multiplicación y una división y nos da 2.496 semillas que fueron las que se perdieron, que corresponden al 12%. Para esto, a las 20.800 que se requieren por hectárea se le suman las que se perdieron y nos da 23.296 semillas que se deben plantar en las bandejas para una hectárea de metros cuadrados para esta hectárea, ¿no? En cuanto al tomate. Pero también debemos de saber cuántas semillas necesitamos. Se sabe que un gramo de semilla equivale a 300 gramos. Los 300 gramos lo trae las semillas por gramos, corresponden a 300 gramos. Entonces un gramo trae 300 semillas y queremos saber las 23.296 semillas que se deben plantar, cuántos gramos equivale. Esta regla de 3 se multiplica, se divide y nos da un resultado de 77,6 gramos que se necesitan para germinar las 23.296 plantas que se necesitan en las bandejas. Recomendaciones técnicas de densidad de población por hectárea para la especie terminada para Colombia. Bueno, en este caso, la recomendación es para el tomate Santo Santa Cruz, donde se requiere una distancia entre surcos de 120 centímetros o 1,2 metros. La distancia de planta a planta se debe ser de 40 centímetros o 0,4 metros. Entonces, la distancia entre surco por metro cuadrado, sabemos aquí que 100 metros cuadrados es lo que vale la distancia de la área y 1,2 metros también cuadrados es lo que nos pide distancia en surco. Eso es igual a 83,3 surcos por hectárea y hacemos lo mismo para las plantas por surco. Entonces, las plantas que se deben sembrar por surco se hace la siguiente operación. Se coge los 100 metros cuadrados de la hectárea, se dividen sobre la distancia de planta a planta, que en este caso es 0,4 metros cuadrados, y esto equivale a 250 plantas por surco. O sea que se recomienda realizar 83,3 surcos o 83 surcos con 250 plantas por surco en la hectárea. Bueno, nos preguntan también cuánta materia inicial es requerido para establecer el cultivo en la hectárea. Bueno, en cuanto a esto, las plantas por metro cuadrado equivalen a los 83 surcos que habíamos comentado. Y si las multiplicamos por las 250 plantas que se van por cada surco, tenemos que las plantas de tomate requeridas son 20.750 plantas y se pueden aproximar a las 20.800 para establecer el cultivo en hectárea de la variedad de tomate Chonto Santa Cruz. Bueno, también nos preguntan que un agricultor ha requerido un servicio profesional para instalar una hectárea de la especie vegetal que usted ha trabajado en la práctica.
bueno, nos dicen si la literatura reporta un porcentaje de prendimiento del 90% y es necesario destinar 10% más del material para siembra. La pregunta es, ¿cuánto material inicial es requerido para establecer el cultivo en hectárea? Bueno, esto lo hace. Esta es la pregunta para la propagación asexual que se hizo mediante los esquejes de tomate cherry. Entonces explicamos aquí, tenemos los esquejes de tomate cherry, esos se deben de sembrar a 100 centímetros de surco a surco y una distancia de planta a planta de 50 centímetros. Los esquejes por área de metro cuadrado deben de ser de 10.000 plantas de tomate. Nos dicen que el prendimiento es del 90%, ¿cierto? Y debemos destinar 10% más. Entonces hacemos una regla de 3 para conocer cuál es el prendimiento de los esquejes de tomate por área. Entonces, sabemos que por área se van 10.000 plantas de tomate y eso corresponde al 100% para la hectárea. Nos dicen que el 90% es lo que se prende, entonces queremos saber entonces cuántas plantas son las que se prenden. Para eso hacemos una multiplicación, una división en la regla de 3 y encontramos que son 9.000 plantas que se prenden, que tienen prendimiento, que corresponden al 90%. Para esto también nos dicen que debemos destinar 10% más de las plantas. Lo que hacemos, bueno, para esto hacemos una regla de 3, donde las 10.000 plantas corresponden al 100% y el 10% son las plantas que debemos destinar, entonces queremos saber cuántas plantas hay que destinar. Multiplicamos, dividimos y encontramos que son 1.000 plantas para destinar de más. Hacemos la suma de las 10.000 plantas que se dan por hectárea más las 1.000 que se deben destinar para resiembras y nos da un total de 11.000 plantas de material inicial destinado para resiembras y siembras del cultivo en una hectárea. Bueno, en conclusión, pues fue un desarrollo de componente práctico muy significativo. Permitió conocer los procesos de germinación de café, tanto directos como indirectos. Sí, se analizó las etapas de germinación, de fertilización y también se evidenció en los ensayos cómo se hace la propagación tanto sexual como asexual del cultivo de ajenjo. Esas son las bibliografías. Muchas gracias.